Ok, listo. Bueno, por si alguien no se enteró, están subidas las notas al campus, sí lo hizo, para ustedes y para quienes vean el video después. No sé si alguien tiene alguna consulta de los parciales, de los primeros parciales. Por ahí puedo hacer un par de comentarios, pero estaban bastante bien en general, la verdad. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre eso? Está bien. Ninguna. Ahora yo tenía un par de comentarios nada más. Quiero ahora que les digo. El ejercicio 1 estaba, casi todos lo hicieron bien. En el 2, bueno, hubo algunos de los usuales. Lo que más me interesaba, por ahí que en general no estaba claro en el ejercicio de. Yo sé que no tienen la costumbre, pero traten de ser un poquito más explicativos de lo que están haciendo, de lo que están planteando. ¿Sí? La idea es, muchos dirían, bueno, P de XY, PXY de XY, igual PX de X por P de Y de Y. ¿Sí? Y como que ya, yo sé a qué están apuntando, pero traten de explicar un poco mejor esto. O sea, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que si los vectores son, si las variables que forman el vector son independientes, esto se cumple para todos los X y para todos los Y. Podríamos ir para todos los X y todos los Y reales, o para todos los X del rango X y todos los Y del rango de Y. ¿Sí? Entonces, si falla para alguno, falla, digamos, ¿no? Después, entonces ya esto no se cumple y por tanto no son independientes. Muchas veces no quedaba claro si la idea era, o sea, yo sé lo que es y podría asumir que ustedes también lo saben, pero traten de que quede más claro. O sea, de que como que uno pone esto y no está claro si esto tiene que valer para algún X en particular o para todos. ¿Sí? Obviamente la respuesta es que para todos. ¿Sí? Por ahí en ese lado fue donde vimos, por ahí que estaba un poco más flojo, en la justificación más que nada. Eh, Hubo otras justificaciones que estuvieron bien, recurrir al punto 2 donde se veía que la marginal de X y la marginal de X condicionado a Y igual a 2 eran diferentes, entonces eso también indicaba eh, que no eran independientes. Algunos se mandaron con la covarianza y bueno, la covarianza no permitía concluir nada porque justo en ese ejemplo da cero. Algunos puso que como era cero era independiente, pero bueno, eso obviamente está mal. ¿Qué más? Ahora en el 2 no me acuerdo de algo en particular. Había algunas otras cosas, pero por ahí no es importante. En el 3, ¿sí? En el 3 hubo, sobre todo en el A, hubo mucho error de cuentas a la hora de derivar, ¿sí? Sobre todo con la regla de la cadena, que esto siempre lo advierto. Hubo mucho error con la regla de la cadena, que como ya sabían que tenía que dar, era error tras error tras error que terminaba dando lo que tenía que dar, pero ya tenían el resultado. Obviamente uno puedo pensar que, asumo que no, que estaban copiando y copiaron todo mal, o que algo un poco más pícaro, que de última es entendible, pero que es más pícaro, que es como, bueno, como no me daba, le fui cambiando todos los signos a todo a ver si pasaba, y bueno, no. O sea, miré eso porque había, con la regla de la cadena, se comían signos que después se convertían en otros signos, que después se convertían en otros signos, y después de 3, 4, 5 errores que se acumulaban, llegaron al resultado. Ahí es donde hubo bastantes cosas. Si tienen dudas de cómo se hacía, después me dicen, pero más que nada estaba en derivar prolijo. No era mucho más que eso. Eh, y en los últimos, no, en general estaban bien, o sea, hubo, en todos solía haber detalles de la justificación y eso, pero estaban bien. Si después tienen alguna duda puntual de algo, me pueden decir, o si alguien quiere preguntar algo ahora, también.
Profe, ¿me escucha? Yo no pude como plantear el 4A. O sea, sé que lo vimos en clase, pero por ahí podría dar alguna Sí, explicación. a ver, había dos cosas. Primero era recordar de dónde surgía la exclusión de student o qué cosa tenía exclusión de student. Algunos lo hicieron más explícito, algunos medio que lo dejaron medio en el aire, pero teníamos que tener una variable aleatoria normal estándar, ¿sí? Y una variable aleatoria, pues lo voy a llamar x, que fuera una chi cuadrado con, le voy a poner nu, grado de libertad, para no mezclar con la n que vamos a meter después. ¿Y qué más tenía que pasar? O sea, y después esto que íbamos a hacer, z dividido la raíz cuadrada de x dividido sus grados de libertad iba a tener una distribución de student con los mismos grados de libertad. Y a eso había que agregarle algo. No me alcanza con eso. Recuerden que era lo- la respuesta a todo en esa materia. ¿Qué se responde en esta materia cuando no se sabe qué responder? Por independencia. Por independencia. Eso, exactamente, porque son independientes, ¿sí? Y tenemos una z normal estándar, una x que es y cuadrado, y además x y z son independientes. Esto, armado así, tiene distribución de student con los mismos grados de libertad que la y cuadrado con que lo armé, ¿sí? A la que estoy además dividiendo por sus grados de libertad. Esto se puede tomar como la definición de la distribución de student, y después se puede demostrar que esto tiene cierta función de densidad o cierta función de exclusión, o al revés, se puede dar esa fórmula de esa densidad como definición de la T de Stewart y probar que esto tiene esa densidad. Pero esto es una T de Stewart, ¿sí? Esa es como pues la motivación de la distribución de Stewart. Entonces, ¿de dónde partíamos para el ejercicio que era el 4A? De dos estadísticos de los que sabemos la distribución. Nosotros sabemos que si x1 a xn son normales estándar, perdón, normales estándar no, normales lo que sea, independientes, tenemos que, por un lado, bueno, que la media es una normal, ¿sí? Cuya esperanza también es mu y su varianza es sigma cuadrado de n, y por lo tanto, x raya menos mu, que es su esperanza, la esperanza de x raya, dividido sigma sobre raíz de n, que es el desvío de x raya, esto tiene que distribución. Normal estandarizada. Normal estándar, porque x raya le resté su esperanza y lo dividí por su desvío. Así que esto es una normal estándar. Digo, algunos se pusieron a demostrar más cosas, no está mal. De hecho, cuando uno mira el examen en su conjunto, después al final se presuma, pero no es lo que tampoco es lo que se pedía, esto era como algo sabido. También era sabido que bajo estos supuestos, digamos, n por s cuadrado sobre sigma cuadrado tiene distribución chi cuadrado n menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Algunos se pusieron a ver de dónde venía esto, no está mal, digo, pero tampoco era necesario. Y también sabemos que otra cosa, que esto, que lo único aleatorio que tiene es x raya, y esto, que lo único aleatorio que tiene es s cuadrado, por el hecho de que las variables son normales, son ¿qué cosa? De vuelta la respuesta por defecto. Toda esta variable y toda esta variable son como Independientes. independientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque x raya y s cuadrado son independientes. ¿Sí? ¿Por qué? Por el lema de Fisher que ya habíamos charlado. Entonces, además son independientes, y ahí viene armar esto con esta normal estándar y con esta chi cuadrado. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando armo esto con una normal estándar y esa chi cuadrado? Bueno, es donde dice z, que sería una normal estándar, pongo esto, pues acá arriba pongo todo eso.
Y acá abajo donde dice x, que sería la chi cuadrado, pongo esta cosa, que es chi cuadrado, y la voy a dividir por sus grados de libertad, que son n-1. Entonces acá caería la raíz cuadrada de esto, n por s cuadrado sobre sigma cuadrado, dividido todo eso a su vez, en medio de la anotación cuando uno empieza a apilar fracciones, pero pongámosle así, sus grados de libertad, que son n-1. ¿Sí? Entonces, por todas estas propiedades y por cómo se arma una T-Student, digamos, esto tiene distribución T-Student y los grados de libertad son los de esta cosa, que son n-1. ¿Hasta ahí estamos? Después uno se pone a acomodar todo este desastre de fracciones apiladas arriba de otras fracciones, y si se hace con cuidado, esto termina dando exactamente lo mismo que x raya menos mu sobre s sobre raíz de n-1. O sea que esta cosa tiene distribución de T-Student para n-1. ¿Se entiende? Sí, era ese. ¿Hay alguna duda con eso? No. ¿No? ¿Está claro? Bueno. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta de algo del examen? No, profe, pero le puedo preguntar algo sobre la distribución de NS sobre la varianza. ¿De esto? Sí, decimos. Sí, cuando tenemos en los intervalos de confianza, ¿podemos usar la fórmula que es n-1? Sí, o sea, hay dos fórmulas posibles, pero ahora nos metemos con los intervalos. Tengo ahí algún pedido de ejercicios de Sofía, creo que no está ahora. Pero ahora vamos a ver lo que... Ah, sí, está Sofía. Perfecto. Ahora vamos a ver, Sofía, lo que preguntaste de la guía de... Ah, pero preguntaste de la 5. Si llegamos los vemos, si no, los vemos mañana en la clase de repaso. ¿Ok? Y, o sea, empezamos con intervalos y después, si tenemos tiempo, vemos las preguntas que había, y si no, las hacemos mañana en la de repaso. Pero recuerdo que vamos a llegar. Sobre intervalos, que básicamente sí, lo que hay que encontrar es un pivot para la varianza, para sigma cuadrado. En realidad hay 3 pivots posibles, pasa que según la situación. ¿Sí? Si fuera con mu conocido, si tenemos siempre que tengamos normales, ¿no? Tenemos una muestra de una distribución normal. Si mu es conocido, acá es donde básicamente empezamos a usar todo lo que vimos en la práctica 3, todas esas cosas las aprovechamos, todo ese trabajo lo aprovechamos ahora para armar intervalos. Y si llegamos a ver test de hipótesis, por ejemplo, para que entre para el final, también sería lo mismo. ¿Sí? No va a entrar igual para el parcial, eso quédense tranquilos. Si mu es conocido, ¿sí? Podríamos usar ¿cuál? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que teníamos este? Que era 1 sobre n, suma de xi menos mu al cuadrado. ¿Sí? Esta sería como la varianza muestral si conozco la media poblacional. Caso raro, que en general no se da, pero a nivel teórico por lo menos hay que considerarlo. Y tiene alguna que otra situación en la que se aplica. ¿Ok? Si tenemos esto, lo que sabíamos era que n por esto, que básicamente es sacarle la n, dividido sigma cuadrado, que es como dividir por sigma cuadrado, o sea, meterle el sigma acá adentro, ¿qué distribución tiene? Chi cuadrado con Chi cuadrado. n grado de libertad. Con n, ¿no? Exacto, chi cuadrado con n grados de libertad. Bien. O sea que en ese caso particular, si conozco mu, si a mí me dice, se sabe que la distribución es normal, con una media 2 y una varianza desconocida, porque lo dice el enunciado, se puede usar esto, las cuentas se hacen metiendo un 2 acá, o lo que diga el enunciado, y se puede usar esto como pivot, ¿sí? Para despejar a partir de acá sigma cuadrado. ¿Ok? Insisto, no es el caso, es un caso bastante raro en la práctica, pero en la práctica real, pero en la práctica de ejercicio, creo que aparece. Si mu es desconocido, obviamente tenemos que usar x raya en lugar de mu, y tenemos o bien el s cuadrado, la varianza muestral de siempre, que sería esto,
x raya al cuadrado es igual a 1 hasta n. Y entonces sabemos lo que decíamos recién, que bajo estos supuestos, n por s cuadrado, donde, ¿por qué por n? Porque con el multiplicar por n le saco esta n de acá, ¿sí? Y dividido sigma cuadrado, que básicamente n por s cuadrado dividido sigma cuadrado, recuerden que es, le saco la n esta, o sea, como que la paso por acá si quieren, y al dividir por sigma cuadrado le meto un sigma acá adentro, o sea que lo que tengo es la misma suma que me quedaba antes, pero en vez de tener xi menos mu sobre sigma, tengo xi menos x raya sobre sigma al cuadrado. Y esto no es lo más obvio, pero sí probamos en su momento, haciendo, ¿se acuerdan? Que le sumábamos, le restábamos mu, bueno, hicimos un par de cuentitas para ver que esto tenía, esta cosa, que no es otro, es exactamente esta misma cosa, tiene que distribución. Lo dije recién. Chi cuadrado con n menos 1. Ok. Entonces estamos. ¿Está claro todo esto? Sí, profe. Bueno, podemos usar el que sería lo que figura creo que en la guía 3 como cuasi varianza muestral, ¿sí? El que es dividido, el que es esto mismo pero dividido por n menos 1, sí. El detalle es que ese, creo que le hemos puesto sombrero o rulo, no me acuerdo, pero pongámosle que le puse esto. Tengo que estandarizar eso. Que es lo mismo, pero dividiendo por n menos 1. ¿Sí? Lo puedo usar tranquilamente, solo que el estadístico que corresponde acá es algo similar a esto, pero si en lugar de ese cuadrado pongo este, lo que tengo que hacer es multiplicar acá por ¿cuánto? n menos 1. Menos 1. Si yo multiplico esto por n menos 1, le estoy sacando esto de acá, o sea, me está quedando esto de acá. Si lo divido por sigma cuadrado, o sea, y lo meto acá adentro, me está quedando exactamente esto mismo. O sea, no solo es un estadístico que va a tener la misma distribución, chi cuadrado con n menos 1, es el mismo estadístico escrito de una manera diferente. ¿Sí? O sea, esto es lo mismo que n menos 1 por ese cuadrado sombrero, o como le hayamos puesto, ¿sí? el que es el sesgado, digamos, sobre sigma cuadrado. O sea, dan lo mismo. ¿Sí? Si uno calcula este dato y multiplica por n menos 1 y divide por sigma cuadrado, da lo mismo que si uno calcula este dato y multiplica por n y divide por sigma cuadrado. ¿Se entiende? O sea, no es que solo que tienen la misma distribución, sino que son lo mismo escrito de una manera diferente. ¿Ok? Fíjense que el tema de los grados de libertad no depende si puse acá n-1 o puse n. Sigue siendo n-1 porque estoy usando la varianza muestral, y entonces acá meto x raya, y bueno, el cuento de siempre. Bueno, pero uno no es insesgado. Sí, pero digo, vos tenés, ponés que, digo, en los ejercicios muchas veces tenés un dato y en general el dato suele ser el de ese cuadrado, ¿sí? Pero si tu ejercicio lo que tiene son los datos de las x, que dicen, te tiene una muestra y la muestra es, no sé, 10, 15,2, 3,8, 2,7 y, bueno, no sé, 5,1, ¿sí? Vos con esos datos, obviamente vas a calcular x raya y podés calcular este, ¿sí? O sea, vas a hacer esta cuenta, básicamente, y podés calcular esto, todo dividiendo por n. Eso es verdad, sí, eso es un estimador sesgado de la varianza poblacional, ¿sí? Con 5 datos, ese sesgo es asintóticamente sesgado, pero con 5 datos no me sirve de nada que sea asintóticamente sesgado. Pero en cualquier caso, lo que vos sabés es que si a ese valor lo multiplicás por n y lo dividís por sigma cuadrado, que puede ser, en este caso va a ser desconocido, pero digo, podría ser o no, eso tiene distribución chi cuadrado con n menos 1 grados de libertad, y de ahí podés avanzar. ¿Sí? Y si la cuenta que haces es el s cuadrado que es insesgado, esa cuasi varianza muestral, bueno, si haces esta cuenta, eso en realidad tiene que dar lo mismo que acá, y es una chi cuadrado con n menos 1. O sea, puede ser sesgado, insesgado, ser mejor estimador o no de la varianza, pero en realidad lo importante es que esta cosa tiene esa distribución y que de hecho dan lo mismo, y que de ahí podés deducir un intervalo. ¿Se entiende? De hecho, el intervalo que te va a dar es el mismo si lo haces con esto y con este. Porque estás usando en el fondo el mismo estadístico, que es este.
¿Se entiende? O sea, en el fondo, o cuando haces esta cuenta, estás haciendo esto. ¿Sí? O sea, más allá de los detalles de las propiedades que tiene cada uno de esos dos, de esas dos cantidades, digamos, como estimadores de la varianza poblacional, las cuentas van a dar exactamente lo mismo, que es lo que importa, digamos. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. O sea, si vos después te preguntan dar una estimación puntual de sigma cuadrado, nos podríamos poner a discutir si tiene sentido usar, si es mejor usar esto o mejor usar esto. ¿Sí? Alguien podría decir, bueno, este es el estimador de máxima verosimilitud, o sea que, y creo que tiene, si hicimos alguna vez la cuenta, creo que tiene menor error cuadrático medio, o sea que podría ser. Alguien podría decir, no, mejor como son pocos datos, usar este que es insesgado, porque este es solo asintóticamente sesgado. Esa discusión se puede dar, ¿sí? Pero acá no importa, digamos, el intervalo que obtener es exactamente el mismo. Está claro, no solo para quien preguntó, sino para todos. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Está claro cuál es el intervalo que sale de acá además? Estamos. Si planteo de acá que n por s cuadrado es el sigma cuadrado, eso lo tomo como pivot, ¿sí? Para repasar un poquitito lo que estuvimos viendo de intervalos. Si tomo eso es un pivot para sigma cuadrado, porque depende de, como función de sigma cuadrado, sí, acá está sigma cuadrado, ¿sí? La distribución depende de sigma cuadrado, no, porque es chi cuadrado con el menos 1, o sea, acá en ningún lado dices sigma cuadrado. Entonces esto es un pivot para sigma cuadrado, ¿estamos de acuerdo? ¿De qué me sirve que sea un pivot? Que yo puedo encontrar dos valores acá, tal vez que me quede que la probabilidad de que esto esté entre tanto y tanto sea igual a lo que yo quiero, ¿sí? Por ejemplo, no sé, 0,95, por decir algo. Yo voy a poner acá y acá para que esa cuenta me dé 0,95. Voy a una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad y busco los que acumulan cuánto de cada lado. Sería lo acumulado hasta 0,025. Claro, hasta 0,025 acá. Y después un 0,97. Claro, 0,025 del otro lado, que sería 0,975 para la izquierda, ¿no? Con la notación nuestra, esto lo aclaro porque varía según la bibliografía, con la notación que pusimos nosotros, este es el chi cuadrado 0,025, o sea, el subíndice me indica cuánto acumula para la derecha. Eso es más que nada un tema de practicidad en ciertas situaciones, no en esta, pero bueno, lo escribimos así. Si se lo encuentran escrito de otra manera en otra bibliografía o en otro curso, es normal, ¿sí? Como no es la primera vez que nos va a pasar en estadística esto de que algunos tienen una convención y otros tienen otra. Y entonces este sería que acumula para la derecha 0,975, ¿sí? De todas maneras, si lo buscan por ahí, si lo buscan en R con las funciones que tienen que empiezan con Q, digamos con Q, que es la chi cuadrado de lo que sea, o en general las aplicaciones que acumulan a la izquierda, lo van a tener que escribir al revés, ¿no? De todas maneras uno se da cuenta, digo, si esto me da 0, algo y esto me da 15, obviamente este es 15 es el de acá y 0, algo es el de acá. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? El de 0,975. Eso, Sí. profe, por practicidad, yo lo hice siempre acumulando de la izquierda a la derecha. Eso se puede escribir en el parcial igual, como lo sabemos, obviamente aclarándolo. Si querés aclarar, sí, está bien. Mientras lo aclares, Ya, pones doble, ya, o sea, si con alfa, ese me acumula alfa izquierda, está todo bien. ok, dale, gracias. Si me resulta más cómodo mientras lo aclaren, para que yo sepa que lo pensaron, simplemente está perfecto. ¿Y cómo? Porque en todos los ejercicios que hice, siempre los pivots, tipo, ¿cómo podría ocurrir que un pivot tenga a
por ejemplo, a sigma cuadrado en la distribución. O sea, siempre, todos los que dice, o sea, es como una distribución independiente siempre del que quiero. Lo que pasa acá es que nosotros ya nos tomamos en su momento el trabajo de ver la distribución de un montón de cosas que después sirven como pivot, ¿sí? Pero, por ejemplo, o sea, si yo en vez de poner n por s cuadrado sobre sigma cuadrado pusiera s cuadrado sobre sigma cuadrado, ¿sí? A ver, pensemos, hagamos la cuenta así de paso repasamos un poco. Cuando decimos que n por s cuadrado sobre sigma cuadrado sigue una distribución y cuadrado con n grado de libertad, n menos 1, perdón, también estamos diciendo en realidad que tiene una distribución gamma con n menos 1 sobre 2, con alfa igual a eso, y con lambda igual a un medio. ¿Estamos de acuerdo? Charlemos cuál es la distribución, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, de s cuadrado sobre sigma cuadrado. Uno podría pensarlo porque dice, bueno, a ver, tiene sentido usar esto porque tiene a sigma cuadrado que necesito que aparezca con el parámetro en la expresión para después poder despejarlo y armar con suerte un intervalo. Y también tiene sentido que aparezca como la varianza muestral, ¿no? Porque tiene sentido que aparezca un estimador de eso en la expresión, ¿sí? O sea que uno podría pensar esto como pivot. Ahora, como esto lo puedo pensar como que es el que teníamos y que sabemos qué distribución tiene, multiplicado por ¿cuánto? Por 1 sobre n. Por 1 sobre n. Igual estoy haciendo lío porque en este caso no me cambia nada. Pero está bueno igual charlarlo, ¿sí? Ahora charlamos de algún otro. Por 1 sobre n. Con lo cual, si este tenía esta distribución, al multiplicar por una constante, ¿se acuerdan lo que pasaba? Esa constante dividía al lambda. Si estábamos escribiéndolo con lambda, dividía al lambda. Estábamos escribiendo con beta, lo multiplicaba. O sea que la distribución de esto también, este también es un pivot. Y está bueno charlar por qué no lo usamos. Va a tener el mismo alfa y el lambda va a ser un medio dividido 1 sobre n, o sea que va a ser n sobre 2. ¿Sí? Porque es un pivot este entonces para sigma cuadrado. Hasta ahora parece Parecería que que sí. sí. Sí, en realidad la realidad es que sí, es un pivot, ¿sí? O sea, como la expresión depende de sigma cuadrado, como función, digamos, aparece sigma cuadrado, la distribución no depende de sigma cuadrado. O sea que se podría usar. ¿Por qué no se usa? Les diría que un poco por convención, y hoy en día uno tiene mucho más accesibles todas las distribuciones de probabilidad, incluida la gamma, ¿sí? Pero hace no tanto, cuando yo cursé estadística, 1, 2, las que sean, se usaban las tablas, ¿sí? En las tablas en general estaba la chi cuadrado. Y esto no es una distribución chi cuadrado. Da esto de ser una chi cuadrado, ¿no? Pero no es una chi cuadrado, ¿sí? Entonces, como en realidad estaba más disponible las tablas de la chi cuadrado y no de la gamma, se usaba esto que era chi cuadrado y no esto que no es chi cuadrado. ¿Estamos? Pero uno podría armar a partir de un intervalo, sí. El detalle es de dónde voy a ir a buscar los valores estos a partir de los cuales yo armamos el intervalo. No me acuerdo ni cómo le llamé. De esta distribución y no de la chi cuadrado. ¿Se entiende? O sea, tampoco se asombren, hay cierto grado de arbitrariedad en qué usamos como pivote para armar el intervalo, porque hay como convenciones, tradiciones y cosas que tienen que ver con practicidad en una época en la que por ahí había menos facilidad en el cálculo a nivel computacional. ¿Ahí estamos de acuerdo? O sea, ¿podría armar un intervalo con esto? Sí, cambia la distribución de la que yo saco los valores entre los que encierro el pivote. ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí, sí. Pero bueno, también me podría decir, ¿y por qué hago s cuadrado sobre sigma cuadrado y no sigma cuadrado por s cuadrado, por ejemplo? ¿Qué sé yo? O podría meter cosas peores, pero quiero algo de lo que sea fácil ver la distribución. ¿Por qué no sigma cuadrado por s cuadrado? Y bueno, si yo hago sigma cuadrado por s cuadrado, a ver, bien, ¿depende de sigma cuadrado? Sí, o sea que tiene alguna chance como pivot a simple vista. Ahora, esto es lo mismo que el que tenemos acá, no este, sino el último que hicimos, multiplicado por sigma a la cuarta, ¿no?
¿Sería? Para que me quede esto, sí, sigma a la cuarta. ¿Ok? O sea que, hasta ahí estamos, ¿no? O sea que si esto es una gama, bueno, lo que sea, multiplicado por sigma a la cuarta va a ser una gama donde el parámetro lambda va a estar dividido por sigma a la cuarta. ¿Se acuerdan que era al revés? Si lo escribíamos con lambda, si multiplico, divido. ¿Sí? Esa es una de las propiedades en las que, que son más lindas con beta, pero hay un montón de situaciones en las que es más cómoda la gama escrita con alfa y beta, y hay un montón de situaciones en las que es más linda la gama escrita con alfa y lambda. Por eso se usan las dos, por eso hay que saber que existen, por eso hay que acostumbrarse. Entonces, bueno, acá, perdón, esto quise decir se distribuye, ¿no? Y acá lo mismo. ¿Esto cómo se va a distribuir? Una gama con el mismo alfa, ¿sí? Y con el lambda que teníamos, pero dividido por sigma a la cuarta. O sea, n sobre 2 sigma a la cuarta, que si viene lo pueden pensar como sigma cuadrado al cuadrado. ¿Ok? ¿Depende de sigma cuadrado? Sí. El estadístico depende de sigma al cuadrado. Ahora, ¿es un pivot? No, porque la función también depende de... Claro, la distribución depende de sigma al cuadrado, entonces ya no es un pivot. ¿Sí? ¿En qué me molesta que la distribución dependa de sigma al cuadrado? Yo acá tengo que meter dos valores que salen de la tabla de la distribución esta. Si yo estoy haciendo un intervalo para sigma cuadrado es porque no sé cuánto vale sigma cuadrado, y entonces si no sé, entonces no sé exactamente cuál es la distribución, o por lo menos cuáles son los parámetros de la distribución, y no puedo sacar estos valores. Yo necesito que sea independiente del parámetro para poder encontrar estos valores de donde parto. ¿Sí? Entonces, eso de por qué elijo determinados pivots, que era la pregunta inicial. Bueno, en parte de lo que aparece en el pivot tiene que ver con sacarme de encima, ver cómo me saco de encima la dependencia que tiene algún estadístico que yo uso, ¿sí? Que en este caso sería el S cuadrado, que tiene su distribución. De hecho, podríamos haber hecho la distribución de S cuadrado. La distribución de S cuadrado es esto mismo, pero sin el cuadrado acá, porque tengo que multiplicar solo por sigma cuadrado. ¿Sí? O sea, ¿tiene sentido hacer un intervalo para sigma cuadrado usando el S cuadrado? Suena bien, suena razonable, ¿sí? Pero su distribución, que sería esta misma sin el cuadrado acá, depende de la varianza. Entonces me tengo que sacar esa dependencia. Entonces, parte de por qué elijo determinados pivots es justamente porque, bueno, es la cuenta que tengo que hacer para sacarme esa dependencia que tiene la distribución del estadístico que estoy usando del parámetro que quiero, ¿sí? La dependencia que tiene la distribución, ¿sí? Y después hay detalles que son un poco más arbitrarios, o por lo menos que tienen que ver un poco más con costumbres y cuestiones de practicidad, por lo menos en una época en la que había menos disponibilidad de cálculo computacional sobre las distribuciones, ¿sí? Porque, o sea, esto sí necesito sacármelo. Esto con este podría trabajar tranquilamente, ¿sí? Esto es como más como, bueno, una tradición y tiene sus motivos históricos para usarse, pero no es que necesariamente tiene que ser esto sí o sí. ¿Está claro eso? Sí. No sé si contesto un poco la pregunta. Y después la realidad es que nosotros en la práctica 3 ya hicimos el trabajo de, bueno, analizar un montón de cosas que son las tradicionales básicamente, que sabemos qué distribución tienen y que básicamente sirven como pivots. Y también sirven como estadísticos para los test de hipótesis. No sé si contesto con eso. Sí. ¿Está claro? Bueno, bien. Volviendo a esto, ¿qué saldría de acá? Bueno, si hago el despeje, primero tendría que dar vuelta a esto. Eso creo que lo hice igual la cuenta, ¿no? Sí, profe, lo hizo. Doy vuelta, eso me hace 1 sobre los valores de la tabla, pero también me da vuelta la desigualdad, o sea que tengo que reacomodar. De todos modos, usen también el sentido común de que el intervalo, el límite de la izquierda tiene que ser el más chico de los dos y el de la derecha el más grande. Me queda sigma cuadrado sobre n s cuadrado mayor a 1 sobre este. No, 0,025, o sea, el chi cuadrado alfa. Menor a este. Y después multiplico todo por ns cuadrado y me queda así. ¿Ok? Vamos. Si hubiese usado este otro pivot, que en realidad es el mismo escrito con una notación diferente, en vez de n por s cuadrado acá y acá, me queda n por n menos 1, perdón,
por la varianza, la cuasi varianza, es decir, la varianza incestada. Y acá lo mismo. ¿Sí? Pero la cuenta en realidad es exactamente la misma. O sea, tiene que dar exactamente lo mismo el intervalo. ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, está claro, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué alguna otra duda sobre intervalos? Ya sea teórico o sobre los ejercicios. Tengo una pregunta. ¿En el 7 puede ser que la densidad no integre 1? ¿Sabes? Ahora que lo decís, estoy teniendo un déjà vu. A ver, vamos a ver. No hace falta ni integrar, hace falta hacer el dibujo nada más. Alguna vez pasó eso, pero yo tenía la idea de que lo había corregido. Pero tal vez o subí una versión desactualizada o no lo corregí. A ver, la densidad que tenemos en el 7, que es la densidad de tita condicional a x, como la densidad a posteriori, ¿sí? Es tita sobre 2, si tita, así ya lo miramos, si está mal lo corregimos para que lo puedan hacer. Si tita está entre 0 y 1, un sexto, 4 menos tita, si tita está entre 1 y 4, y 0 si no. Entonces, 1, 2, 3, 4. Entre 0 y 1 es tita sobre 2, o sea que en 1 valdría... medio que me comí el 1, ¿no? Pero igual no importa porque sabemos que poner la densidad de cualquier cosa en un punto no me cambia nada, pero pongámosle algún valor. En 1 valdría un medio, o tendría un medio, si como lo tomen. Y en 4 daría... No, en 1 visto por la izquierda, digamos, pero por la derecha, visto por este lado, sería 4 menos 1 es 3, dividido 6 también es un medio, o sea que es continua, ¿sí? Y en 4 daría 0. Claro, igual sabés que es distinta a la que está subida. ¿Sí? ¿Es distinta que está subida? Sí, la que tengo acá es en el primero 2 tita, en el segundo 2 tercios de 4 menos tita. Ah, listo, está bien. Está subida en la versión vieja porque lo que yo estoy mirando es distinta. O sea, Joya, entonces toma esta que acabas de escribir. es esto lo que debería decir. Que fíjense que básicamente es el área que esto debería sumar 1, que debería integrar 1, es un triángulo de base 4. ¿Sí? Micrófono. Un triángulo de base 4 y altura 1 medio. ¿Sí? O sea que base por altura dividido 2 da 1. O sea que esta está ok. ¿Sí? Pero no, el que está, claro, le faltaba ir por 4. Integraba 4 la otra, creo. ¿No? Sí, claro, ahí sí, ahí sí. No, ese está la correcta. Bárbaro, gracias. De nada. Ya que estamos, ¿quieren hacer este o tienen alguna duda con con el 7? Ahora sí lo corregimos. Que pedía calcular un intervalo bayesiano con un 99% de credibilidad, con alfa distribuido en forma simétrica primero, que ese no sería el más complicado. Una duda del 1b. Ahora lo miramos. Perfecto. ¿De esto hay alguna duda de este ejercicio? No sé si lo llevan a ver. ¿Estamos? ¿Del 7? Tercero. Digo, más allá de que estaba mal el enunciado. Bueno, fíjense, si no, me dicen Mariana. ¿Sí? No, yo no lo hice en realidad. Si lo quieren hacer, por mí está bien. Lo tenemos escrito, lo hacemos y ahora miramos lo que me están preguntando, el 1b y el 5b. ¿Sí? A ver, esto es básicamente intervalos de credibilidad bayesiana. Es la versión bayesiana de los intervalos de confianza. ¿Sí? Tenemos la distribución a posteriori y en el punto A me pide
Bueno, por un lado me pide hallar la función de distribución en vez de la densidad, o sea, la acumulada. Eso es más una ayuda que otra cosa, ¿sí? No es tanto un objetivo del ejercicio, sino más para ayudarme a lo que viene después. Y calcular un intervalo bayesiano con 99% de credibilidad, que al igual que en los intervalos de confianza, eso se puede hacer de muchas maneras. ¿Sí? Esto recién no lo charlamos, pero lo repito, insisto, porque es algo que me parece que es importante tener en cuenta. Cuando hacemos intervalos, esto de, bueno, tengo el alfa y lo tengo que distribuir entre las dos colas, entonces divido por 2, hasta cierto punto es arbitrario, ¿sí? Y algunas veces es óptimo en cierto sentido, otras veces no. En el caso particular del que veíamos recién, del del H cuadrado, el de la varianza, no es óptimo. Simplemente lo hacemos porque, creo que ya lo dije esto en la teórica, pero por la duda. ¿Por qué dividimos por 2 si no es lo mejor? Hay dos motivos, básicamente. Uno es que no es tan Porque era grave. más fácil. Claro, uno es que no es tan grave y el otro es que es más fácil. ¿Sí? Si no es tan grave y encima es más fácil, hacemos eso. ¿Sí? Pero técnicamente no me da, por ejemplo, el intervalo más corto ni nada por el estilo. Pasa que el intervalo correcto tampoco es muy distinto, tampoco es mucho más corto. Entonces le hacemos fácil y listo. ¿Sí? Pero tengan en cuenta que hay un grado de arbitrariedad en esa elección de los dos valores entre los que yo encierro al pivot. Y acá pasa un poco lo mismo, ¿sí? Yo quiero un intervalo bayesiano con un 99% de credibilidad. ¿Qué tengo que hacer? Elegir dos valores, ¿sí? Tales que entre ese valor, no sé, llamámosle, no me acuerdo ni del, o sea, A y B, pongámosle, tales que entre dos valores A y B, tales que entre eso, la probabilidad de que el parámetro esté entre esos dos valores sea 0,99. ¿De cuántas maneras lo puedo hacer? De infinitas maneras. ¿Sí? Entonces acá están las diferentes opciones. La primera es distribuir alfa en forma simétrica, es decir, poner alfa sobre 2 acá, o sea 0,005, y alfa sobre 2 acá. ¿Sí? Esa sería la primera opción, que es la del ejercicio A. ¿Sí? Lo de buscar la distribución es un poco una ayuda para hacer esto. ¿Sí? Busquemos la distribución, hagamos la cuenta y ahora la escribimos. La distribución, la F, sería F sub tita dado X igual a X, función de tita minúscula, pero déjenme abreviar un poco. F sub tita, ¿qué es? Es la integral de la densidad. Insisto, abrevié un poco en los subíndices, desde menos infinito hasta, pongamos de t, para como hacemos siempre con la distribución, hasta t. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, bueno, acá sí lo voy a poner. Entonces, primero, tengo varios casos. ¿Qué pasa si tita es menor a 0? ¿Cuánto acumulo hasta ahí? 0. 0, ¿sí? No acumulo nada. Se puede escribir con una integral, pero tampoco hace falta pensar tanto, ¿no? Si t es menor a 0, lo acumulado a 0. ¿Qué pasa si t es mayor a 4 o mayor o igual a 4? ¿Cuánto acumulo? 0 también. ¿0 acumulo? Ojo, Ah, no, 1, ya acumulado. acumulo 1, se acumuló todo, ¿sí? ¿Se puede hacer la cuenta? Sí. De paso es una manera de chequear si la densidad estaba bien, ¿no? Porque si no me da 1 es que la densidad estaba mal. Pero se puede hacer la cuenta, pero claro, o sea, incluso geométricamente se ve bastante fácil, ¿sí? Que el área es 1, así que integra 1, ¿ok? Y ahora me quedan en los casos básicamente que creo que cambian 1. Si t es menor a 1, bueno, y mayor o igual a 0, pasa una cosa, ¿sí? Y si t es mayor o igual a 1 y menor a 4, pasa otra cosa. Para el caso t entre 0 y 1, lo que tengo que hacer es, en el fondo, integro desde menos infinito hasta 0, el 0, que eso no me agrega nada, y a partir del 0 y hasta t, integro qué cosa. Tita sobre 2. Tita sobre 2, perfecto. ¿Sí? Tita sobre 2. Eso hago la cuenta y da tita al cuadrado sobre 4. ¿Sí?
evaluado entre t y 0, o sea, en tita, entre t y 0, me da t al cuadrado sobre 4 menos 0 al cuadrado sobre 4. O sea, esto da t al cuadrado sobre 4. ¿Sí? De todas formas, se puede pensar también así. Si esto es t, bueno, que medio chueco, si esto es c, esto es t sobre 2, así que el área que estoy calculando es esta, que es la de un triángulo de base t y de altura t sobre 2, o sea que su área es t por t sobre 2 dividido 2, que es t cuadrado sobre 4. ¿Lo ven eso? De una manera más directa, si quieren. ¿Se entiende lo que digo? Creo que me quedo con las integrales. Si quieren resolver, bueno, está bien. Habla mucho de cada uno. Todo perfecto. Bueno, si vamos a con velocidades, por lo menos es como más predecible, ¿no? Ok. Entonces da eso, y si t está entre 1 y 4, tengo, si t está por acá, digamos, eso, bueno, está el 2. Si t está por acá, yo tengo que integrar, bueno, desde menos infinito hasta 0 es 0, eso obviamente no me agrega nada. Desde 0 hasta 1, el tita sobre 2, eso lo tengo que hacer, no lo puedo dejar atrás. Y también tengo que después integrar desde 1 hasta t, esta otra cosa, un sexto por 4 menos tita, diferencial tita, y eso me va a dar lo que me falta acá. ¿Ok? Se puede hacer así o se puede hacer geométricamente. Yo lo voy a hacer geométricamente porque tengo ganas, pero obvio que lo pueden hacer integrando. Lo que debería dar es toda el área de este triángulo, por empezar, ¿sí? Que es 1 por 1 medio dividido 2, o sea, un cuarto. O sea, este integral tiene que dar un cuarto. Y esta área, bueno, es el área de un trapecio. Por ahí acá ya me van a odiar. Pero también pueden hacer que es el área... Hay muchas maneras de hacerlo. Si lo pueden pensar como un trapecio, y es base mayor, es este más este, dividido por la altura, dividido 2, esa es una. Y la otra es pensar que es del área de todo el triángulo, ¿sí? Que es 4 por 1 medio dividido 2, cosa que es 1, ¿sí? Menos el área de este triángulo, que es 4 menos t por t sobre 2 dividido 2, o sea, por t sobre 4. Háganlo como quieran, si no, integran, ¿sí? Lo que termina dando esto es 1 menos 4 por t sobre 4 es t, y más t por esto es más t cuadrado sobre 4. ¿Ok? Es 1 menos t más t cuadrado sobre 4. Que fíjense, y así vamos chequeando que estamos todos más o menos bien. Si pongo t igual a 4, chequemos porque no estoy seguro, me queda t al cuadrado, 4 al cuadrado 16, dividido, o sea, si tomo el límite, digamos, 4 al cuadrado 16, dividido 4 es 4, me queda 1, menos 4 más 4, me queda 1, o sea que es continuo, coincide con lo que da acá con el 1, ¿ok? Yo lo hice geométricamente, pero si quieren hacen las integrales y llegan a eso. ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda? Sí, sí. ¿Estamos? Está. Bueno. Tenemos la función de distribución, entonces, que nos va a ser útil, porque en el fondo tener la función de distribución es como tener la tabla o tener la distribución en la app, ¿no? Entonces yo tengo esto, lo vuelvo a escribir para que quede un poco más limpio. Acá está el 4, acá está el 1, acá está el 1 medio. ¿Ok? Entonces, para el punto A que me pide un intervalo bayesiano con un 99% de probabilidad con alfa distribuido en forma simétrica, ¿sí? Primero tenemos una confianza, o sea, el 1 menos alfa es 0,99, me pide 99%, así que yo tengo que dividir el alfa, que es el 0,01, lo tengo que dividir simétricamente en 2. Entonces lo voy a buscar el valor que acumula 0,005 y el valor que acumula acá también 0,05, o sea que acumula a la izquierda 0,005 y que acumula a la izquierda 0,995. ¿Cómo hago eso?
uso esto, ¿sí? Yo quiero O sea, encontrar... ahora lo tenés que pensar al revés de... Claro. Porque con la definición, esta funciona al revés, no funciona a la derecha, funciona acumulando a la izquierda. Claro, por eso, exactamente. O sea, voy a buscar, pongamos A y B, ¿sí? El A va a ser el valor tal que f de eso, f grande de eso, me ahorro el subíndice así no escribo tanto, tal que f grande de eso me dé ¿cuánto? 0,05. 0,005, ¿no? O sea, si eso fuera la distribución conocida y lo escribiéramos con anotación usual, esto diría lo que sea sub 0,995 porque acumula eso a la derecha. Pero si la herramienta que yo voy a usar es la función de distribución, de hecho cuando uno, por ejemplo, cuando uso R, no es que existe la posibilidad de ponerle un parámetro que acumule a derecha, sí, pero no me tomo ese trabajo, me tomo el trabajo mental de decir, bueno, si yo quiero el chi cuadrado sub 0,95, busco en R el 0,05, ¿sí? Bueno, las aplicaciones en general supongo que harán lo mismo, tengan cuidado con eso, ¿sí? Es más un tema de, por es más fácil acomodarlo, pero básicamente sería eso, sería que acumula 0,005, ¿sí? Y el B es el valor tal que f de B es igual a 0,995, porque dice acumula a la izquierda 0,995, más allá del nombre que uno le pondría. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, ¿y cómo se hace esto? Bueno, básicamente lo que hay que tener en mente es algo muy simple, que es que hasta 1 ¿cuánto se acumula? ¿Cuánto es f de 1? Digo, pongo el 1 porque es donde cambia la definición, ¿no? ¿Un cuarto puede ser? Un cuarto. A ver, lo pueden ver acá o lo pueden ver como límite acá porque igual es continuo, ¿sí? F de 1 es un cuarto. Si yo meto el 1 acá me da un cuarto. Entonces, básicamente, si estoy buscando que acumule hacia la izquierda menos que un cuarto, lo tengo que buscar en esta parte, ¿sí? O sea, yo acá no estoy dibujando la distribución, pero si la dibujara, sería algo así como, luego con otro color encima. Sería algo hasta un cuarto acá, ¿sí? Y después cambia de definición y es algo así hasta que vale después 1, ¿sí? Entonces lo voy a buscar en esta parte, en la que esté cuadrado sobre 4, porque sé que es menos que un cuarto lo que quiero acumular. ¿Se entiende? O sea, si quisiera, nunca va a pasar en este tipo de ejercicios, pero si quisiera que acumulara 0,3, bueno, lo tendría que buscar ya en la segunda parte, ¿sí? Pero bueno, como son valores chicos, va a quedar el A de este lado y el B de este. O sea que para que acumule 0,05 lo voy a buscar acá, ¿sí? Porque es menos que un cuarto. ¿Está claro eso? Sí. ¿Se entiende lo que digo? O sea, la función es estrictamente creciente y yo quiero un valor donde la función valga 0,005. Si llego al 1 ya vale un cuarto. Y la función es creciente, estrictamente monótona, ¿sí? Monótona creciente. Entonces lo tengo que buscar claramente antes de que llegue al 1, lo tengo que buscar en esta parte. Y obvio que después del 0, porque antes vale 0. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí. O sea que f de a va a tener que ser, lo voy a tener que evaluar acá, va a ser al cuadrado sobre 4. ¿Ok? ¿Y el b dónde lo voy a buscar? Que acumula, que vale más que un cuarto la función ahí, y menos que 1. En la parte entre 1 y 4. Claro, en esta, ¿no? O sea que el b es 1 menos b más b al cuadrado sobre 4 tiene que ser igual a 0,995. ¿Vamos? Eso es una cuadrática y tiene solución, ¿sí? Por lo menos tiene una única solución entre 1 y 4. A lo mejor tiene dos soluciones, pero una sola está entre 1 y 4. ¿Sí? Porque acá yo estoy graficando una parábola que eventualmente después baja y a lo mejor vuelve a cruzar, ¿sí? Pero fíjense, de las dos soluciones va a haber una que está entre 1 y 4. No sé si tiene sentido que hagamos la cuenta, ¿sí? Así avanzamos con otras cosas. Pero resuelvan, acá es más o menos fácil, de que hay que hacer la cuadrática, hay que pasar este para acá. Y el A que encuentren acá y el B que encuentren acá, que está entre 1 y 4, se forman el intervalo bayesiano. ¿Sí? El intervalo bayesiano
del 99% de confianza o de credibilidad con el alfa distribuido en forma simétrica. ¿Se entiende eso? ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Bueno. Y el punto B en realidad es una previa para el C que me pide un intervalo bayesiano de máxima densidad con un 99% de credibilidad. ¿Cómo se encuentra eso gráficamente? Ahora hacemos la cuenta, pero ¿cómo se encuentra gráficamente? Si quiero un intervalo del 99%, pero ahora no dividiendo el alfa en dos partes iguales, digamos, de un lado y del otro, sino en valores donde la densidad sea lo más alta posible, lo que se hace es como ir bajando. Yo puedo fijar una densidad, bajar y ver cuánto hay acumulado entre esos dos valores, ¿sí? Si hay menos del 0,9, si entre estos dos valores se acumula menos que 0,99 de densidad, que eso quiere decir que tengo que hacer ¿qué? Tomar uno más amplio, o sea, tomar una densidad más baja, o sea, bajo, ¿sí? Y me queda este intervalo, que ahora va a tener acumulada más probabilidad, ¿sí? Y si no me alcanza abajo, o sea que la idea es básicamente encontrar una densidad tal que los dos valores donde la densidad vale eso, ¿sí? Acumulen entre uno y otro 0,99. Esa es un poco la cuenta que uno quiere hacer. Este es un ejemplo rebuscado a propósito, justamente para ver los detallecitos de todo esto, pero suele ser más fácil. ¿Sí? De hecho, en los que siguen es más fácil. ¿Se entiende la idea? Entonces quiero A y B, donde la densidad sea la misma, pero que además acumulen 0,99 entre uno y otro de probabilidad. ¿Ok? Entonces, lo que me pide el punto B es como una previa para esto, que dice que si tita 1 está entre 0 y 1, y tita 2 está entre 1 y 4, entonces f de A y tiene la misma densidad, ¿sí? Y f de tita 1 es igual a f de tita 2, entonces verifican la relación tita 2 igual 4 menos 3 tita 1. ¿Sí? ¿Eso por qué me va a servir? Porque si yo quiero acumular 0,99 en el medio, más allá de que sea, que sea el tipo de intervalo, si es con el alfa o de máxima densidad o lo que sea, sí o sí, el A va a tener que estar de este lado, entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el A estuviera... no estaba el 1 acá. Si el A estuviera de este lado, acá ya me quedó afuera, si el A estuviera acá, hasta el 1 ya me quedó afuera, ¿cuánto de probabilidad? Habíamos dicho. No, hasta el 1 estaba acá, perdón. Si la estuviera acá, hasta el 1 me quedó afuera, creo que era un cuarto, ¿sí? Ya me quedó afuera un cuarto de probabilidad. O sea que ni por casualidad voy a llegar a ser 0,99. ¿Se entiende? Ni a 0,95 ni a 0,90. ¿Ok? Y si el B estuviera de este lado, peor todavía. ¿Sí? O sea que sí o sí, para lograr 0,99, más allá del tipo de intervalo o de cómo, bajo qué criterio busca el intervalo, sí o sí el B va a tener que estar entre 1 y 4, si el B va a tener que estar en algún lugar por acá, y el A va a tener que estar en algún lugar por acá. ¿Se entiende? O sea, van a tener que ser como este tita 1 y este tita 2. ¿Lo ven eso? ¿Se entiende la idea? Sí, perfecto. Entonces, yo quiero... Supongamos que probé esto. Supongamos que probé que es cierto que si el tita 1, o sea, un valor está acá, el otro está acá, y tienen la misma densidad, vale esta relación. Ahora, si quieren, lo hacemos la cuenta. Pero si yo probé eso, lo que quiere decir es que el A que fije de este lado y el B que fije de este lado
van a tener que tener la misma densidad. Como van a tener que tener la misma densidad, van a tener que cumplir con esto. ¿Se entiende? O sea, van a tener que cumplir que B sea igual a 4 menos 3 tita, o 4 menos 3A. ¿Sí? O sea, el B sería el tita 2, porque es el que está entre 1 y 4, y el A sería el tita 1, porque es el que está entre 0 y 1. O sea, por lo menos van a tener que cumplir esto, ¿para qué? Para tener la misma densidad. ¿Sí? Para que sean puntos con la misma densidad. ¿Ahí estamos? Y por otro lado, ¿qué tienen que cumplir? El A y el B. Tienen que dar un intervalo que les pase qué. Que acumulen el 0,99. Claro, en el medio como que 0,99. ¿Sí? O sea que yo necesito que f de B menos f de A sea 0,99. ¿Se entiende? Profe, igual, Sí. perdón, tengo una consulta. ¿De dónde sacaste la anterior igualdad de tita 2 es igual? Eso sí. Sale del punto B. Ahora lo hacemos, si querés. Pero en el punto Ah. B me piden que pruebe eso. Es como medio, parece una de esas cosas que parece medio descolgada, pero que sirve en realidad para el punto C. Ok. Ahora si querés vemos dónde sale. Pero tomémoslo como que esto es cierto. Decir esto, en este contexto, de que uno está acá y el otro está acá, es equivalente a decir que tienen la misma densidad. O sea que con esta relación me garantizo que tanto en A como en B la densidad es la misma. ¿Sí? Si además me garantizo que B y A, que entre A y B se acumule 0,99, obtengo un intervalo de credibilidad del 99% de máxima densidad, es decir, donde la densidad es igual a los dos. ¿Se entiende eso? Y pedir esto es lo mismo que pedir que f de B, que como B está de este lado, lo tengo que evaluar acá, 1 menos B más B. ¿Llega a ver esto? No sé si. ¿Llega a ver ahí? No. Ah, está bien, espera. Se como un poquito. Ahí sí. Ahí se ve la parte de abajo, ¿no? 1 menos B más B cuadrado sobre 4. ¿Sí? Menos f de A, que como el A está del otro lado, es al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Esto tiene que ser 0,99. ¿Ok? O sea, yo necesito que se cumpla esto. 1 menos B más B cuadrado sobre 4 menos B cuadrado sobre 4 igual a 0,99. Y también necesito que B sea igual a 4 menos 3A. O sea, esto para que realmente sea un intervalo de 0,99. Cualquier elección que yo haga que cumpla esto es un intervalo de 0,99. En particular la que hicimos hace un rato. Y si además le agrego esta condición, va a ser un intervalo donde las densidades coinciden y por lo tanto es de máxima densidad. ¿Ok? ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, pueden donde dice B poner 4 menos 3A y les va a quedar una cuadrática en A. ¿Sí? Elijan la solución que esté entre 0 y 1 y van a tener ahí la que quieren y después sacan el B. O sea, pueden hacer la cuenta, si no les salió, después mañana la hacemos. Pero ¿se entiende cómo terminaría esto? Más o menos. Sí, sí. Pueden hacerlo, si no mañana me consultan. Yo para no perder tiempo ahora si no cuentan. Pero de ahí saldría la respuesta. Bueno, el A y el B forman el intervalo. Ese es el final del cuento. Si quieren, hagamos el B, que era probar esto. ¿Sí? Charlemos un minuto. Creo que no voy a necesitar más esto, así que, a ver. Sí, así que lo borro. No es muy complicado. Si yo tengo, fíjate que los datos son tita 1 está entre 0 y 1. Tita 2 está entre 1 y 4 y f de tita 1 es igual a f de tita 2. ¿Cuánto es f de tita 1 si tita 1 está entre 0 y 1? Esto sería el ejercicio B. Tita sobre 2. Es tita 1 sobre 2. Exactamente. ¿Y cuánto es f de tita 2 si tita 2 está entre 1 y 4? Es esto, ¿no? Es un sexto por 4 menos tita 2. O sea, si tita 1 está entre 0 y 1, esta es su densidad. Si tita 2 está entre 1 y 4, esta es su densidad. Y si estoy suponiendo que las densidades son iguales, pasa esto. Bueno, despejando de acá sale lo que faltaba, porque pasó el 6
Se me va con el 2, me queda 3. Igual a 4 menos θ 2. Así que si despejo el θ 2, me queda esto. ¿Se entiende? Ese punto era como más para tenerlo listo para el ejercicio, para lo que seguía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda de esto? Bueno, acá me habían hecho otras preguntas. Una sobre el ejercicio 1. ¿Eso está ok? ¿Puedo borrar? Borro, ¿no? Bueno, voy a estar ahora. Una sobre el 1b. Sí, pero veamos un poco todo para estar en contexto. Veamos el ERA también, o veamos por lo menos el enunciado. Dice, sabiendo por datos históricos que el rendimiento en toneladas por hectárea de los campos de una región sigue una distribución. O sea, la variable es rendimiento de un campo, ¿sí? de un cierto cultivo. Si una distribución normal, mu, la varianza es 0,25, pero mu no sabemos. Tras la cosecha, el investigador toma una muestra al azar de 16 terrenos, N es 16, de igual superficie en dicha región y obtiene un rendimiento promedio de 4,8. ¿Sí? Es decir, que 4,8 es ¿qué cosa? Es mu. Esto sería mu. ¿Estamos? X rayas. No es mu. ¿Estamos de acuerdo que no es mu? ¿Sí? Es X raya. ¿Por qué? Porque dice que eso salió de la muestra. Sé que esto probablemente ya lo manejen porque es muy estadística 1 la aclaración, pero si el enunciado dice se tomó una muestra y tal cosa, eso me está hablando de algún estadístico muestral, ¿sí? O de algún estimador. En este caso, como dice que el rendimiento promedio de los de la muestra fue 4,8, eso es X raya. Si me dijera la varianza resultó 4,8 sería el S cuadrado. O el otro S cuadrado. Podría ser cualquiera de los dos, pero bueno, en nuestro caso sabemos que asumimos que es el sesgado. ¿Ok? Sé que por ahí suena medio una pavada, pero lo menciono, así prestan atención a esos detalles. El punto A pide hallar, intervalos de confianza de nivel 0,90, 0,95 y 0,99. O sea, les pide hacer X raya de los intervalos de confianza acá para mu. En este caso, que la varianza es conocida de nivel 1 menos alfa, son de la forma X raya menos Z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n, y lo mismo sumando. ¿Sí? Eso, en realidad, es posible que en un ejercicio del examen no les pida directamente el intervalo, sino que primero les pida deducir el intervalo. O sea, que habría que partir de qué pivote. ¿De dónde empezaría para deducir esa fórmula? Lo hicimos en clase igual, pero para repasar. X raya menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Partimos de este. Normal estandarizado. Tiene distribución normal estándar, exacto. Un detalle, un comentario porque no fue muy generalizado, pero apareció 3 o 4 veces en el examen, así que lo menciono. En algún momento algunos pusieron que esto tiende a una normal estándar por el teorema central del límite. Sí, pero no venía al caso, porque la distribución era normal, y además no me servía para lo que venía después. Lo importante es que esto tenía distribución normal estándar, no que tendía a una normal estándar. Tenía distribución normal estándar porque las X eran normales. Si las X no eran normales, y pues es verdad que cuando n tiende a infinito, esto en distribución converge a una normal estándar bajo ciertas hipótesis. Pero en ese ejercicio, que era en el de la T-Student, en el 4A, lo necesario, lo que había que decir es que esto, como las X eran normales, esto era normal estándar. Insisto, la mayoría no hizo eso, pero por las dudas, porque algunos lo hicieron, lo comentó. Entonces, Profe, una consulta. Sí, decime. ¿A partir de qué cantidad de n puedes considerar que tiende a infinito? Y es la pregunta, o sea, en realidad, a partir de ninguna cantidad puedes considerar que tiende a infinito, pero a partir de que n es
razonable en la práctica, en vez de usar la distribución exacta de algo, usar la normal? La respuesta es que depende de qué distribución partimos, ¿sí? Ok, La regla práctica es la de estadística 1, es mayor a 30, ¿sí? ok. Ni eso quiere decir que para cierta distribución de base, digamos, de las X, se necesite tanto, y de hecho el ejemplo que estuvimos charlando y les mostré algunos gráficos es el del uniforme, ¿sí? Con el uniforme, con n igual a 10 ya estás recontra bien, incluso con menos zafa bastante. ¿Sí? En un ejercicio usamos n igual a 7, que habíamos visto un gráfico de que andaba bastante bien. Y tampoco quiere decir que no exista ninguna distribución en la que con n igual a 30 todavía la aproximación sea mala. ¿Sí? Existe. Pasa que, bueno, eso tiene que ser muy mala la distribución de partida para que te tarde tanto para llegar a algo muy parecido a la norma estándar. Y la otra es el nivel de precisión que vos quieras. ¿Sí? Pero a los Ok, fines prácticos, para la mayoría de las distribuciones que uno se puede encontrar, y para un nivel de precisión razonable, con n igual a 30 estás bien. De ahí es que sale el 30. ¿Sí? Pero tampoco es que sea un número mágico. ¿Ok? Y de todas maneras, siempre como es un límite esto, siempre va a haber un mínimo grado de error en los cálculos si reemplazás la distribución asintótica por la exacta. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, entonces, esto es un pivot porque depende de sigma, perdón, depende de mu, que es el parámetro que quiero acá para un intervalo. Sigma es la raíz de 0,25 simplemente, es 0,5. Depende del parámetro que es mu. La distribución no depende de mu. Tampoco depende de sigma cuadrado, pero si dependiera de sigma cuadrado, en este caso que es conocido, no sería un problema. ¿Sí? Y bueno, de ahí pongo el z menos z alfa sobre 2, z alfa sobre 2, despejo y sale esto. Eso está hecho en la teórica, si alguien tiene alguna duda me dice, pero es bastante inmediato. ¿Ok? Y para los intervalos, obviamente me dice que raya voy a poner 4,8. Esto va a ser 0,5 sobre la raíz de n, que es 4, ¿sí? Porque es la raíz de 16. Y lo que voy a tener que cambiar es lo que dicen z alfa sobre 2. ¿Sí? Acá lo mismo, 4,8 más z alfa sobre 2 por 0,5 sobre 4. ¿Sí? Y esto me va a dar diferentes cosas. Hago rápido las cuentas en R para analizar un poquito cómo funciona. ¿Podés usar ese como pivot para el sigma cuadrado si no lo conocieras? Si no lo conociera, sí, es una buena pregunta, porque el pivot yo dije que tiene dos condiciones, pero hay una tercera que es que cuando despejaste un intervalo. Podés, está muy bien la pregunta, porque si usás n por s cuadrado sobre sigma cuadrado, esto solo depende de sigma cuadrado, pero ni siquiera depende de mu, que no tampoco lo conozco, ¿sí? Y la distribución no depende de sigma cuadrado. La pregunta es por qué. No, perdón, estoy usando cualquier cosa. Volvamos acá. Si no, vos me decís este, ¿no? Si lo puedo usar. Sí, ese. Ok. Bueno, depende. Si no conozco mu, la respuesta es no. Si conozco mu y no conozco sigma cuadrado, esto en principio es un pivot, ¿sí? Porque, bueno, si mu es conocido, no importa. Meto el número que sea, lo pongo ahí y ya está. Depende de sigma, por lo tanto de sigma cuadrado, y la distribución que es normal estándar no depende de sigma cuadrado, o sea que es un pivot. Ahora, cuando vos te armás el intervalo y tratás de despejar sigma, o sigma cuadrado, tenemos esto, sigma sobre raíz de n, ¿sí? Podemos, por ejemplo, y acá es donde, si haces el análisis, te da que lo que te queda no es un intervalo. Porque en los otros que hicimos sobre sigma, te daba que cuando vos podías dar vuelta, lo único que hacíamos era dar vuelta a la desigualdad. ¿Sí? Eso tenía sentido porque eran todos valores positivos. Pero acá tengo uno negativo y uno positivo, eso ya no es cierto. ¿Sí? Si hacemos si logramos despejar sigma o sigma cuadrado ahí, en realidad lo que vamos a decir es que esto es que el módulo de x raya menos mu sobre sigma sobre raíz de n es menor a z alfa sobre 2, ¿ok?
O sea que eso al cuadrado, y ahí se me va el módulo, es menor que eso que z alfa sobre 2 al cuadrado. Y ahí es donde puedo tratar de despejar, ¿sí? Puedo pasar acá abajo me queda, lo escribo por acá, me queda x raya menos mu al cuadrado sobre sigma cuadrado sobre n, menor a z alfa sobre 2 al cuadrado. Paso este para allá y este para acá. Perdón la expresión, pero no quiero borrar el resto. Me queda x raya menos mu al cuadrado sobre z alfa sobre 2 al cuadrado menor a sigma cuadrado sobre n, ¿sí? Y si paso la n, me queda. O sea que esta igualdad que aprendí inicialmente, que es la que hacemos siempre que usamos este método del pivot, equivale a esto, a que sigma cuadrado es mayor que todo este número, porque además es un número obviamente positivo. Entonces, ¿qué encontré? O sea, y si esto tenía probabilidad de 1 menos alfa, esto también tiene probabilidad de 1 menos alfa, ¿sí? El detalle acá es que no encontramos un intervalo de confianza, encontramos lo que se llama una región de confianza, o en este caso sería un límite inferior de confianza. Es decir, nosotros encontramos que con probabilidad de 1 menos alfa, sigma cuadrado está de este número para allá, hasta más infinito. ¿Se entiende? Entonces, no es que no sea un pivot para sí. Insisto, todo esto es cierto si mu es conocido. Si mu es desconocido, no es un pivot, ¿sí? Pero si mu es conocido, es un pivot para sigma cuadrado, pero no es un pivot que me vaya a dar como resultado de todo el procedimiento un intervalo de confianza, sino en realidad una región de confianza que básicamente es de algo a más infinito. ¿Se entiende? Si uno está contento con este resultado, si lo único que quería era una cota inferior de confianza, digamos, sirve, ¿sí? Pero no me da un intervalo. Entonces, en realidad el pivot, además de cumplir con las dos cosas básicas que yo dije, después tiene que funcionar. A la hora de hacer el despeje me tiene que quedar un intervalo. ¿Se entiende la diferencia? Pues está muy bien la idea, porque siempre suena medio arbitrario esto de ¿y por qué uso este pivot y uso este que también tiene sigma cuadrado? Bueno, por todas estas cosas que venimos charlando, ¿sí? Y en particular porque quiero que lo que use me termine dando un intervalo de confianza. Un intervalo, es decir, algo y algo, ¿sí? También podría pasar que use algo que me diga sigma cuadrado o mu o lo que sea está de acá para allá y de acá para allá con cierta confianza. Puede ser un resultado útil en algún caso, pero en general no, y claramente no me da un intervalo. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Te hago una pregunta. Un intervalo para sigma, ¿es lo mismo que sacar el intervalo para sigma cuadrado de hacer raíz en ambos lados, no? Sí. Son la misma fórmula, porque vos tenés, una vez que vos llegaste a que la probabilidad de que esto sería lo que llamamos A de X, creo, menor a sigma cuadrado, menor a B de la muestra, igual a 1 menos alfa, obviamente con esto positivo estamos hablando, le haces raíz en todos lados y te queda algo que sigma está entre algo y algo, con la misma probabilidad, o sea que sí. Claro, gracias. Exacto. ¿Estamos ahí? Bueno, volviendo a esto, en el 1A entonces había que hacer los intervalos para alfa, o sea, para una confianza de 90, 95, 99, ¿sí? Yo acá lo estoy escribiendo medio rápido. Un norm de, 0,1 dividido 2. No, 0,1 dividido 2. Pero no está haciendo lío. Por, cuando era esto 0,5 dividido 4, o sea, un octavo. Lo mismo. No les muestro porque no estoy haciendo nada raro, nada demasiado novedoso. Pero... estoy haciendo la cuentita para alfa igual a 0,1, que sería el intervalo del
90% de confianza y me da 4, creo que le puse al revés, no me importa. Me da menos 3,09 y 4,59. No sé si alguien lo hizo y puede chequear que esté bien eso. Eso para alfa 0,1, 0,10. ¿Ahí se da cuenta? Esperen, a ver, no estoy haciendo algo mal. Ya sé que estoy haciendo mal. Ahí me dio 4,59, pero la inferior y la superior 5,0056. Es una pavada. Estoy poniendo el alfa sobre 2 en uno y el 1 menos alfa sobre 2 en otro, pero además estoy poniendo el menos y el más. O sea, en realidad, este menos hace que todo esto sea el 1 menos alfa sobre 2. O sea que si uno va a calcular el 1 menos alfa sobre 2 y el alfa sobre 2, habría que poner siempre más. Pero no, o sea, hay que poner el mismo. Da el otro para ahora. 1, esto tengo que sacar. Ahora sí, ¿se bien? No. Cuando uno se tome el aire. A ver ahora. Claro, te quedan invertidos los Z. 4,9 y 12,69, ¿me dijiste? El otro da 12,69, ¿puede ser? A mí me dio 4,59 y 5,005625. Sí, a mí también. Alto. No, yo ni les muestro todo. Pero creo... 5,005. Sí. Sí, ahora sí. Básicamente puse 3 cosas mal, o sea que hasta que las corregí. Listo, o sea, ese que sería con alfa igual a 0,1, con el 95% de confianza, es decir, con alfa igual 0,05, debería dar, si no me equivoqué de vuelta, 4,55 y 5,05, díganme si funcionó. Más o menos, ¿no? Más allá de aproximaciones. ¿Estamos? Sí, ese da parecido. Y para el 99%, que sería con alfa de 0,01, me queda 4,48 aproximadamente. ¿Por qué me da más? También. Ok, no, está bien, tiene sentido. 4,48 y 5,12 más o menos. Esto. ¿Estamos de acuerdo con lo que se dio la cuenta? Sí, todos me dieron bastante parecidos. Sí, no importa. Después, obviamente, hay temas de rendeo y eso que, bueno, no importa. Obviamente se ve algo que es, cuando uno lo piensa tiene sentido, pero que es algo que siempre hay que recordar. A medida que aumento alfa, que achico alfa, que achicar alfa es aumentar la confianza, es decir, yo acá la confianza la estoy aumentando, o sea, aumenta. ¿Sí? O sea, este intervalo es del 90% de confianza, este es del 95%, este es del 99%. También veo qué cosa. ¿Qué le pasa aquí a los intervalos? Aumenta la longitud. La longitud, ¿sí? Más allá de que por algún motivo, a mí yo los escribí más chiquitos, ¿sí? Los amontoné, aumenta la longitud, ¿no? Acá la longitud es, o sea, de 5 a esto es prácticamente 0,4, y acá es como 0,5 más o menos. No, más, 0,7 me parece, 0,70 y algo, ¿sí? O sea que se hace un intervalo más largo. ¿Cuál es el problema de que sea más largo? Que es un intervalo menos preciso, o sea, la información que me da es menos precisa. Yo puedo tener un intervalo con una confianza del 99,99%, ¿sí? Pero si me dice mu está entre menos 48.215 y 3.407.000, la verdad que mucho no me está diciendo. Seguramente me está diciendo algo que yo ya sabía, ¿sí? Entonces, acá hay un trade-off, ¿sí? Un juego entre confianza y precisión. O sea, estos intervalos, como la longitud es más grande, son intervalos menos precisos. Si yo estoy aumentando la confianza y la precisión
disminuyen, ¿sí? No es que vamos a cuantificar la precisión. Algunos le ponen precisión a 1 sobre la longitud o a 1 sobre la mitad de la longitud del intervalo, pero más allá de eso, ¿sí? Algunos llaman precisión al error, que que no es intervalo sería esto, ¿sí? Pero también acá es cuanto más chico, más preciso. O sea que si quiero decir más precisión, tendría que pensar en algo que sea inverso. Pero más allá de eso, si la longitud del intervalo es cada vez mayor, la precisión es menor. Me está dando una información menos útil y menos precisa el intervalo. Entonces siempre hay un juego entre los dos y uno quiere buscar un equilibrio. Y además uno puede querer cierta precisión y cierta confianza, y la manera de lograrlo en general es ¿cuál? Si se puede con el tamaño de la muestra. Exactamente, tengo que cambiar el tamaño de la muestra. Seguramente si no lo logré con la que tenía, es porque necesito una muestra de tamaño más grande, ¿sí? Fíjense que en este caso, el ejercicio B, que es lo que me preguntaban, dice, ¿cuál es el nivel de confianza máximo que garantiza un intervalo de longitud a lo sumo 0,3? Yo acá, fíjense que de los que tengo, incluso el más corto, que es el de menos confianza, el del 90% de confianza, tiene una longitud de aproximadamente 0,4, ¿sí? Esto es 0,4 algo, ¿no? Porque esto menos esto es como 5 menos 4,6. Así que es prácticamente es un poquito más de 0,4. O sea que si yo quiero un intervalo más corto, quiero que sea un intervalo de longitud como mucho 0,3, necesito menos confianza. ¿Se entiende? O sea, necesito un alfa más grande. ¿Se entiende la idea? ¿Hasta ahí? O sea, ¿se entiende la intuición? Ahora se me da cuenta, pero... ¿Estamos? ¿Cómo voy a hacer para que la longitud sea como mucho 0,3? Bueno, calculemos la longitud. ¿Cuánto da la longitud de esto, de este intervalo? Es esto menos esto, ¿no? ¿Estamos? La longitud del intervalo es el límite superior menos el inferior. ¿Y cuánto da esa longitud para este intervalo? Te da 2 z de alfa sobre 2 por sigma sobre n, Claro. sobre raíz de n. Me da esto, ¿sí? Todavía es menos 2, creo. No, si haces este menos este, que es claro. O sea, la longitud siempre vos, si tenés el intervalo 1, 5, vos querés decir que la longitud es 4, ¿no? Entonces haces Claro. 5 menos 1, siempre restás el más grande del más chico. Así que si es este menos este, las X rayas se te cancelan y te queda esto menos esto, o sea, más, y te queda 2 veces. O sea que la longitud del intervalo es 2z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n. ¿Eso está claro? ¿Sí? ¿Sí? Acá me quedó colgada una pregunta, si el color de longitud con P raya se usa el que te da el ejercicio, usamos P raya igual a 0,5. El de P raya ahora lo vemos, ¿sí? Ahí hay que hacer, no P raya, sí, hay que contar con 0,5. Ahora lo contesto eso. ¿Sí? En este caso, fíjense que no necesito el dato de P raya. Que está bueno, porque yo estoy, a ver, en este caso no sería un problema, tiene que ver con el otro. No dije nada. O sea, esto es la longitud del intervalo que yo quiero que sea como mucho 0,3. Si es menos que 0,3, mejor, ¿sí? De todas maneras, yo voy a encontrar que el alfa más chico para el que logro esto, o esto, pongamos menor o igual, va a ser precisamente el que me da 0,3 por esta relación inversa que estábamos diciendo, ¿no? O sea que básicamente el alfa que me pide el punto 1b lo tengo que sacar de acá. ¿Cómo? Despejando. En principio, despejando, yo tengo sigma, que es 0,5, y n, que es 16. O sea, esto es 2 por z alfa sobre 2 por 0,5 sobre raíz de 16. Esto dijimos que da un octavo, igual 0,3. Esto es un octavo, así que pasa para allá un 8. Todo esto con el 2 me da un cuarto, ¿sí? Porque es 2 por 0,5 es 1, raíz de 16 es 4, así que da un cuarto. Si lo paso el 4 para allá, me queda z alfa sobre 2 igual 4 por 0,3, que es 1,2. ¿Sí? Entonces lo que tengo que encontrar es, si lo pongo esto en términos gráficos, esto me habla de una distribución normal estándar, donde acá está el 0 y el 1,2 está por acá, ¿sí? En algún lado. Yo quiero encontrar cuál es el alfa sobre 2
¿Qué es este alfa sobre 2? El z alfa sobre 2. Es el que acumula a la derecha alfa sobre 2. Bueno, yo quiero que ese valor que acumula a la derecha alfa sobre 2 sea 1,2. O sea, yo quiero que acá haya alfa sobre 2. Partiendo del 1,2. ¿Se ve eso? ¿Está claro? Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, bueno, ¿qué tengo que buscar, básicamente? Si este tiene que ser el 1,2, porque salió del despeje. Tengo que buscar cuánto es esta probabilidad. No, sí, es como buscar el valor, la probabilidad acumulada a la derecha del 1,2. O sea, si van a la tabla de normales o a la función de distribución, es 1 menos lo que acumula a la izquierda del 1,2. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo voy a hacer como en R como 1 menos P norm de 1,2. Porque si no le pongo parámetros asume la normal estándar. O sea, me dice la tabla, la aplicación, el R, lo que sea, que lo acumulado acá, en esa cola, es 0,115 aproximadamente. Así que eso es alfa sobre 2. Así que alfa es, eso por 2, es 0,23. ¿No? Sí. Esa sería la respuesta. ¿Está claro? Entonces el intervalo de confianza sería de 0, Claro, 1 menos eso. 0,77. O sea que lo hago en R, ¿qué digo? No, 0,885 da. O sea, esto da 1 menos alfa da 0,885. O sea, 88,5% de confianza. Tengo que ir bajando la confianza, que acá sería 0,99, acá sería 99%, 95%, 90%. La tengo que bajar hasta el 88,5% de confianza para que con los mismos datos, misma muestra, todo, me dé un intervalo de longitud como mucho 0,3. Para tener ese grado de precisión en la estimación. Esa sería la interpretación. ¿Se entiende? Tengo una pregunta que no me queda claro. Si 1 menos alfa es 0,88, ¿cómo puede ser alfa 0,23? Ah, no, perdón, resté el alfa sobre 2. No, sí, cualquier cosa. No me tengan mucha confianza en las cuentas y esa altura del cuatrimestre y de todo eso. Sería 1 menos 0,23, claro, es 77, me dijiste, ¿no? Sí, sí. Sí, 77, exacto. Sí, cualquier cosa ahí. Gracias. Pero lo tengo que bajar más todavía, ¿no? Lo tengo que bajar hasta el 77. En el 90 todavía no, estábamos en un 0,6, dijimos. Para llegar a 0,3, tengo que llegar hasta el 77% de confianza, o sea, bastante más baja para lograr esa precisión. Fíjense que si yo quisiera una muestra si uno quisiera tener, por ejemplo, 2 decimales correctos, uno querría que la longitud del intervalo sea menor a algo así como 0,0. Algo así como 0,01, ¿sí? O 0,05, eso es un detallecito. Pero fíjense que sería, si yo quisiera 2 decimales correctos, necesito, o sea, algo mucho más chico que 0,3, necesitaría seguramente una confianza muy baja con estos datos para lograr eso. Es decir, si yo quiero un intervalo muy preciso con estos datos, ni siquiera tanto, pero bastante preciso con estos datos, va a ser un intervalo que en realidad no sirve, porque a lo mejor es un intervalo con el 5% de confianza, y eso obviamente no tiene ninguna utilidad. ¿Sí? Por eso en general lo interesante es ver cómo lograr las dos cosas al mismo tiempo, confianza y precisión, que eso obviamente se hace tomando muestras más grandes. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Acá tenía una pregunta sobre el 5B, que creo que es la misma, o sea, me había preguntado Mariana, que creo que un poco es la misma que me hace la pregunta de Sabrina. Porque el 5B, el 5 es un ejercicio sobre intervalos para la proporción, ¿sí? En el punto A se puede usar, bueno, en realidad cualquiera de las dos fórmulas, pero lo usual es usar la más simple, la que es, o sea, no la que hay que resolver una ecuación horrible,
sino esta, ¿sí? La de P raya menos Z alfa sobre 2 por raíz de P raya por 1 menos P raya sobre N, y P raya más Z alfa sobre 2, por lo mismo, que me da un intervalo en realidad de nivel asintótico, porque la distribución del pivote que parto, que es P raya menos P sobre esto, no es exacta, sino que es asintóticamente la normal 0,1, o sea que esta fórmula tiene sentido con un N aceptablemente grande. En el punto A me da unos datos, me pide estimar con un 95% de confianza, o sea, el intervalo, eso es reemplazar nada más, ¿sí? Ahí N es 400 y la cantidad de personas que, ahora es personas a cargo que en alguna medida que tienen en cuenta las promociones, y 80 dijeron que no, así que el detallecito ahí es que 320 dijeron que sí, y como ves la proporción de personas que sí, sería, P raya es 320 sobre 400, pero claro, si algo se le escapó eso. Y después, básicamente, en el punto B me pide hacer un tamaño de muestra que garantice tras un nuevo muestreo un intervalo de longitud inferior a 0,01, y no lo aclara, pero bueno, con el mismo alfa, que sería el 0,05. Entonces, la longitud del intervalo, de vuelta, como es un intervalo aditivo, va a ser 2 veces esto, 2 veces el error. Y la longitud es 2 veces Z alfa sobre 2 por la raíz de P raya por 1 menos P raya sobre N. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Y el ejercicio me pide que eso sea menor a 0,01. Dejo el espacio, ahora vemos por qué, pero yo quiero que eso sea menor a 0,01. Fíjense que acá estos 0,01 pasado a porcentaje, como esto es una proporción, estamos hablando de un punto porcentual, o sea, que me dé entre 3% y 4%. Bueno, en realidad va a ser entre 3%, no, si toda la longitud, sí, entre 3% y 4%, por ejemplo, un intervalo así, o entre 23 y 24%. ¿Ok? Eso es una duda que yo tenía. O sea, ¿la longitud se mide en puntos porcentuales? No, la longitud, como por esto, es lo que estás poniendo entre estas dos cosas es P. Digamos, ¿qué te dice esto? Que la probabilidad de que el parámetro P esté entre estos dos valores que son aleatorios es 1 menos alfa. Y el parámetro P es una proporción. Ah, ok. O sea que el intervalo vos te da 0,23, 0,45, te está diciendo que la proporción con cierto nivel de confianza está entre 0,23 y 0,45. O sea que el porcentaje está entre 23 y 40% y 45%. ¿Se entiende? Por eso. Claro, o sea, la longitud se mide Claro. en términos del parámetro que estás tratando de crear el intervalo. Para P, estos son valores de P, son proporciones. ¿Sí? Ok. Por eso lo aclaro esto, porque este 0,01, entonces yo le pidiera acá 0,5, uno dice, bueno, es chiquito 0,5, no, pero estamos hablando de 50 puntos porcentuales. De decir algo como que está entre 30% y 80%, que no es muy útil, obviamente. ¿Se entiende? Entonces yo creo que esto sea menor a 0,01, con el mismo alfa, que es del 5%, o sea que esto es el Z 0,025, ¿sí? 2, esto es un dato, de hecho esto es 1,96, ¿no? ¿Creo? Más o menos. N es un dato. No, perdón, N es lo que quiero encontrar. N es el tamaño de muestra que me va a garantizar esto, con cierta confianza, pero P raya no es un dato. O ya no es un dato. ¿Por qué? Esto de 0,5. O sea, vos hiciste ya un experimento o una encuesta. Sí. ¿Alguna idea de P raya tenés? ¿Por qué usás 0,5? Esa es una discusión metodológica que es interesante igual. A ver, vos hiciste P raya y te dio 0,8 esto, ¿no? Me salió medio tonada cordobesa, no sé por qué. Sí, 4/5. ¿No? Esto da 0,8. ¿Sí? Es verdad que eso me da una idea de P raya. Si querés,
O sea, igual es discutible, pero si querés lo que tendrías que hacer tal vez no es tomar 0,8, sino tener en cuenta que cuanto más cerca, a ver, la conclusión que eso lo charlamos en clase, creo, es que el peor de los casos es que P sea 0, que pantalla sea 0,5. ¿Sí? Ese es en el que esto da máximo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Eso básicamente es una parábola que tiene el vértice en P 0,5. Y es una parábola para abajo, así que ahí da el máximo. Termino este D y charlamos eso que me parece interesante. Con lo cual, yo sé que esto es menor que 2 por 1,96, o menor igual en realidad, por la raíz. O sea que, independientemente del P raya que me salga en la nueva muestra que yo tome, porque el detalle es ese, este P raya es de esta muestra, pero cuando tome otra muestra de otro tamaño me puede dar algo distinto. Independientemente del P raya que yo tome, yo sé que, como mucho, esto va a ser 0,5 por 1 menos 0,5, que es 0,5, sobre n. ¿Sí? Si yo le pido a esto que sea menor a 0,01, también logro que esto sea menor a 0,01. ¿Estoy exagerando? Sí, estoy exagerando. ¿Sí? Pero esto me garantiza que me salga lo que me salga en la muestra. ¿Sí? O sea, esa es la idea de esto, ¿no? Garantizarme que no importa lo que pase con la muestra que tome, si el n lo tomo para que cumpla esto, voy a lograr lo que yo quería. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? O sea, lo que tengo que hacer es despejar el n de acá. Falta esa parte del ejercicio. ¿Ok? Va a ser medio tarde. Si no, mañana cualquier cosa lo hacemos la cuenta. Clarísimo. ¿Sí? Ahora, está bien lo que acá plantea el compañero, que no vi quién era, que bueno, yo ya tomé una muestra y ya tengo una idea de P raya. ¿Sí? Es cierto. Lo que tiene esto es que, bueno, esto es una estimación puntual. Si vos metés el 0,8, vas a sacar un n, vas a tomar una muestra con ese tamaño, y te puede pasar que te encuentres un P raya muy parecido a 0,8, tal vez incluso más grande, lo cual te achica el intervalo. ¿Sí? Te insisto, lo peor está en el medio, en el 0,5, y entonces va a cumplir. Pero también te puede pasar, de hecho es bastante, tiene por lo menos, no sé, la mitad de la probabilidad, que el P raya te termine dando más chico que 0,8 y entonces no llegues a lo que querías. A lo mejor no es tan grave, digo, desde el punto de vista metodológico, a lo mejor, bueno, no logré que sea menor a 0,01, pero me quedó menor a 0,02, a lo mejor me sirve también. ¿Sí? Pero este sería el procedimiento con el cual vos te asegurás que pase lo que pase, es menor a 0,01. ¿Ok? Si querés que a nivel metodológico que se me ocurre que es más razonable, en vez de quedarte con el P raya, que obtuviste, que en realidad es una estimación puntual, ver el intervalo, ¿sí? Que se supone que es un intervalo, una cosa razonable, y tomar el peor de los valores que haya en ese intervalo. Es decir, de los valores que están considerados dentro del intervalo, el que esté más cerca de 0,5. Si tu intervalo es 0,6 a 0,9, no sería el caso igual, pero poner que te queda eso, tomás el 0,6. ¿Sí? Como que es bastante poco probable que cuando tomes otra muestra el P raya te caiga más cerca de 0,5 todavía. ¿Se entiende? Digo, eso si vos te querés garantizar esto con bastante certeza. O sea, que no sea cosa de que vayas, tomes una muestra del tamaño que encontraste y todavía no logres lo que querías. ¿Se entiende? Esta es la manera de garantizárselo bajo cualquier circunstancia. Perfecto, gracias. Pero está bien el planteo. Es verdad que es una información previa que a lo mejor la puedo usar, porque piensen que muestra grande implica costo. ¿Sí? O sea, las muestras no salen de una galera. Las muestras tienen un costo. ¿Sí? Un costo monetario, digo, plata, ¿no? Así que también puede ser que uno quiera ser menos conservador, tomar un poquito más de riesgo, y bueno, de última, llego a tener muy mala suerte y no me da menor que 0,01, me da de longitud 0,015, bueno, no pasa nada. O sea que está bueno el planteo. Esto igual es el ejercicio clásico, si se hace así, y con esto uno se garantiza en cualquier caso que se cumpla lo que uno quiere. ¿Se entendió eso? ¿Está claro? Sí, se está entendido, claro. Buenísimo. Alejandro, ¿te puedo hacer una consulta rápida? Decime rápido. Hay un ejercicio, creo que era del recuperatorio del año pasado que estaba en el campus, del segundo parcial. Creo que era el punto también de intervalo de confianza que teníamos que plantear un pivot para mu con sigma cuadrado desconocido. Entonces, yo planteé un pivot de x raya menos mu sobre s sobre raíz de n.
Si yo el valor de S no lo tengo, pero vos nos das los valores de la sumatoria de x sub i y de x sub i cuadrado, Lo puedes calcular. ¿está bien? Sí. Claro, ¿está bien si yo calculo S cuadrado y hago la raíz de S cuadrado? Sí, exactamente. Esa está la cuota que tenés que hacer. Esto te da ese cuadrado. ¿Sí? Y la raíz cuadrada te da ese. Exactamente. Sí, Claro. Perfecto, listo. Y una consulta más. El valor del intervalo, el valor numérico, ¿puede ir de un número negativo a uno positivo? ¿En cuál? ¿En uno de la varianza? Creo que era en el punto B de ese parcial. Los de la varianza no. Los de la varianza no pasa eso porque como uno parte de la y cuadrado, ya está. No puede dar. No, o sea, no solo no tiene sentido, sino que las cuentas nunca dan, porque siempre la fórmula es n por s cuadrado sobre eso, algo por algo positivo por algo positivo, y esto como es de la y cuadrado también es positivo. ¿Sí? Ah, está bien, porque yo llego al valor de S y cuando lo reemplazo en el pivot que había planteado, o sea, en el intervalo que me quedaba, me daba un número, desde un número negativo creo que era menos 7,40. Me estás hablando de mu, ¿no? De intervalo para mu. Sí, no, sí, de 1 para mu. Ahí sí. Ah, ok. Listo. Puede pasar. A lo mejor mu representa, además, a lo mejor la variable es algo que es positivo, que es siempre positivo, entonces no tiene mucho sentido. Pero ¿de dónde viene la contradicción? Bueno, de que si la variable era positiva, no le supongas una distribución normal, eso sería la idea. Claro, tal cual. O sea, sí suponer una distribución normal, porque tal vez lo que perdés de la aproximación es muy poco, si querés, suponela, pero sabés que te puede pasar, que para un nivel de confianza muy alto, que un intervalo muy largo, que abarque valores que no tienen sentido. ¿Sí? Que eso es lo que puede pasar acá. Sí, si yo tomo un ejemplo muy chico, me puede dar que P está entre menos 0,7 y 2,3. Pero yo ya sé eso, porque P está entre 0 y 1. ¿Sí? O sea que ya no tiene mucho sentido. Y bueno, tiene que ver justamente con que estoy aproximando a la distribución y no usando la exacta. Pero si se basa en la distribución exacta, no puede pasar. Está bien, gracias. ¿Entiendes? De nada. ¿Te hago una consulta? Sí, sí. ¿Este parcial va a ser como el pasado, donde vamos a tener de 9 a 12 y eso? El tiempo calculo que sí. Estoy analizando la posibilidad de hacer algo mixto por un tema de tiempo de corrección, que tampoco puedo estar eternamente corrigiendo. Estoy medio quemado de corregirles, soy sincero, fueron demasiados. Está bueno que esa gente se haya presentado, pero son demasiados. Para mañana les confirmo, digamos, va a ser seguramente el mismo horario, ¿sí? Seguramente van a tener que tener algo escrito. Estoy buscando, analizando la posibilidad de por ahí meter una parte choice o algo por el estilo, pero no estoy seguro. Lo voy a pensar bien, recuerdo los tiempos y después les digo. Pero el horario va a ser el mismo. ¿Y otra? Sí, hay una cosa que me preguntaron. Hay algunos que me dijeron que no podían rendir el lunes, que digamos que iban a, lo aclaro para los que ven también el video, que digamos en que iban a rendir el viernes. Sí, este viernes, el 2. O sea, pasado mañana. ¿Ok? ¿Y te tenemos que mandar un mail para rendir el viernes? ¿O? No hay problema. Ah, dale. Y te hago otra consulta. ¿Cómo es el tema de la promoción? Es mínimo 7 y 7, ¿no? ¿Sabes qué tengo que ¿O chequear? es con promedio? ¿Sabes qué tengo la verdad es que lo voy a consultar? Porque inicialmente no era así, porque iba a estar el primer parcial presencial. No sé si cuando cambiaron eso, cambiaron la promoción. No estoy seguro, ¿no? Tampoco hubo reunión del departamento que el año pasado había como para charlar esas cosas, así que tengo que consultar. Ok, perfecto. Me lo voy a anotar porque Yo te hago una consulta, la última, disculpa, con una fórmula de la hoja que tenemos en el campus. Sí. De inferencia bayesiana. Ahí te digo cuál. La de las distribuciones conjugadas para los hiperparámetros de la normal. Sí, ya sé, no sé si alguno de la geométrica puede ser. No, la normal. ¿Ah, la normal? Sí, decime. Sí. La fórmula esa que está en la hoja de fórmulas es correcta porque tenemos diferencias con la de la clase. No sé si es la misma expresada. Estaba mal, eso creo que me habían preguntado. La de acá estaba mal. Igual sí que yo ahora no me acuerdo cuál era la de la apunte, yo creo que está bien la de la hoja de fórmulas, creo que está bien. Pero si querés chequear con el apunte. Con el apunte teórico. Ah, ok, la del apunte es correcta, seguro. La del apunte está bien, eso me lo habían mencionado en una clase, no sé si este cuatrimestre o el anterior, y es verdad, la de la clase en un momento hice cortocircuito y puse cualquier cosa. Es la correcta. Creo que es la misma que la de la hoja, pero por la duda chequear. Dale, buenísimo, gracias.
Profe, entonces, perdón, no llegué a escuchar. Los que se nos complica rendir el lunes, no hace falta que te avisemos para el viernes. No, se presenta Directamente hacemos el parcial el parcial de y lo viernes, enviamos. mismo horario, todo. Igual mañana cualquier cosa duda lo charlamos. Sí. Y el Dale, horario dale, gracias. de 9 a 12 para el viernes también. Sí, todo igual. Yo mañana igual les confirmo todos los detalles. Perfecto, dale, gracias. Así que nos vemos mañana. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta más? Sí, encima. Pero de modelo lineal, bien corta. Bueno, puede ser mañana, porque tengo... Sí, dale. Están esperando los de estadística actuarial. Sí. Si no se va a poder conectar mañana, mandamos un mail. Pero si no, mañana lo charlamos. O sea, mañana hacemos repaso de todo lo de la segunda parte, de 9 a 11. ¿Sí? Y bueno, Dale. buscamos cualquier detalle. ¿Ok? Sí. Bueno. Chao, gracias. Dale, gracias. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Que anden bien. Después subo la clase, ¿sí? Nos vemos.